Hola, soy Bastián Prieto Pérez. Soy alumno de la Universidad Adolfo Ibáñez de la carrera de Ingeniería Civil Industrial y esto es unos apuntes de tipo audio sobre algunos textos seleccionados del curso Core de Ciencias del primer semestre del año 2020. Los textos seleccionados son los que se muestran acá. Del 1 al 9 son de la primera parte del curso y el número 10 de la segunda. Así que comencemos. Las diapositivas están ordenadas según los textos seleccionados. El detalle va a estar a pie de página. Y más allá de lo que se muestra en la diapositiva, lo importante es lo que voy a estar diciendo, que van a ser las cosas más importantes de cada capítulo, en cada texto. En el texto número 1, el placer de descubrir, tenemos que tener en cuenta cómo comenzó todo, que es una gran aventura, y qué nos llevó a tener lo que es ciencia. Obviamente que nuestro cerebro no es el mismo desde que nacimos, es diferente porque todos los átomos se cambiaron, pero aún así saben lo que tienen que hacer. Los átomos recuerdan y se renuevan los átomos en el cerebro en cada instante. Gracias a esto tenemos una idea notable. Y más allá de todo el entendimiento que podamos entender, para la gente en sí no le importa el resultado de todo, sino el medio. Para este medio también hay que progresar, y para progresar hay que dejar la duda, aunque tengamos unos ciertos grados de certeza. Tenemos que educar el cerebro para bien y para mal. Las dos se pueden usar, obviamente. Nuestra responsabilidad como científicos también, tenemos que saber que el progreso de la ciencia se va a averiguar a través de la ignorancia. La duda tiene que ser discutida y es nuestro deber reclamar esta filosofía de la duda. La importancia de la duda sobre el avance de la ciencia es relevante para el progreso y el aprendizaje. De las preguntas nace el conocimiento y de las preguntas viene la duda. Dar espacio a lo desconocido. Un científico nunca va a estar seguro al 100% y trabajan con probabilidades. La duda nació de la lucha frente a la autoridad, que se impone sobre soluciones irrefutables a los problemas, que este texto habla sobre la iglesia, de hay que darle importancia a las ideas en sí y no solo a la aplicación. No hay una verdad absoluta, son solo teorías, y sin duda no descubriríamos nada bueno. A partir de todo esto viene lo que definimos la ciencia, que es el conjunto de conocimientos, como dice ahí, obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemáticamente estructurados, trasladados a experiencias y de la que se deducen principios, leyes generales. Pero ¿cómo entra esta ciencia junta con la moralidad? Que es comunicar el mensaje de forma clara y honesta y no manipular la información. Las ciencias vienen, entre comillas, sin instrucciones. En la mano de los científicos está la decisión que las aplicaciones no hagan daño y aporten bienestar, y el registro de resultados debe hacerse de forma desinteresada, sin inducir al lector a algo indiferente a lo que evidencia indica, y es dar información fiel. A partir de esto también de la ciencia hay que hacer lo que se puede y aprender lo que podamos, mejorar las soluciones y transmitirlas. Nuestra responsabilidad es dejar las manos libres a las personas del futuro para que hagan el bien. Esto es importante que tengamos en claro, que la duda no debe ser temida, sino bienvenida y discutida. Exigir esta libertad es el deber de los científicos. Y es muy importante lo del método científico, que es lo que viene a continuación, que es el buscar evidencias y no asumir cosas. Primero tenemos obviamente el método científico,
a grandes rasgos, y en el lado derecho tenemos el método científico más detallado. Pero en sí, lo que hay que hacer primero es juzgar la evidencia, y lo importante realmente es, antes de empezar, uno debe saber la respuesta. La duda y la incertidumbre son algo necesario para empezar, pues si uno ya conoce la respuesta no hay necesidad de reunir ninguna evidencia sobre ello. Luego, buscar la evidencia, y el método científico consiste en empezar con ensayos, de buscar ideas, reunir ideas para tratar de conseguir una consistencia lógica entre las diversas cosas que uno conoce. Un científico nunca puede estar seguro, y no es cuestión de que esto sea cierto o falso, sino más bien que la probabilidad de tener algo cierto o falso. Por eso el punto de vista religioso es acientífico. Debemos de dejar sitio para la duda, o no hay progreso ni aprendizaje. Esto es muy importante en el placer de descubrir, haciéndose la síntesis del texto número 1. En la libertad de dudar, que es absolutamente esencial para el desarrollo de las ciencias, nació de una lucha frente a la autoridad constituida de la época, que tenía una solución para cada problema, y esto era la Iglesia. Y Galileo es uno de los símbolos de lucha más importantes de ese tiempo. ¿Qué más podemos decir? El conocimiento va antes de la consecuencia. Todo es ciencia. El científico se cree que todo está al alcance de la ciencia. Si alguien no se deja cuestionar es porque es falso, lo cual es la pseudociencia. También hay que tener ciertos grados de certeza. No puede decir esto es o no. Siempre tienes que decir puede ser esto. No podemos traer conclusiones. También establece que el problema moral no es científico. Se necesita diseñar todo, solo la evidencia da conclusiones. Y se necesita obviamente un proceso para integrar esto, que es hipótesis, datos, experimentos, se repite, se recogen datos de experimentos, promedios, etc. Finalmente, este tipo de integridad, este tipo de cuidado para no engañarse, lo que está casi completamente ausente en buena parte de la investigación de la ciencia es de tipo cultos cargo, que siguen todos los preceptos y las formas aparentes de la investigación científica, pero les falta algo esencial, una especie de integridad científica, un principio de pensamiento científico que corresponde a un tipo de honestidad absoluta, a la mayor transparencia posible. Moviéndonos al moviéndonos a los modelos estándares de partículas, tenemos que, primero que todo, saber cuál es la estructura básica de un átomo. Es una unidad indivisible. Un núcleo posee protones y neutrones, como sabemos, rodeado de un enjambre de electrones, y estos están formados por quarks. No es una unidad indivisible porque hay partículas más pequeñas, hay más división. Estas partículas fundamentales se descubrieron gracias a un acelerador de partículas, y entre más pequeñas las partículas que queremos ver, más energía tienen que tener las partículas que colisionan. Eso lo vamos a traer más adelante. También en esta parte del texto se indican cuántas fuerzas hay en el universo, cuál es la más débil y cuál es la más fuerte. En crecientes está la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Más adelante también vamos a ver sobre los quarks, que son las partículas más pequeñas que existen, y esto es no. Hay otras partículas como los neutrinos, el muón y otros tipos de partículas,
todas se clasifican en tres familias y todo lo que se conoce en el universo es la mezcla de estas tres partículas. Estas son hasta ahora las más pequeñas que se conocen solo porque hoy en día la tecnología no es suficiente para investigar más allá. Y tenemos acá el modelo estándar de partículas que se comenzó a concretar en Demócrito en 400 a.C. Pensó en un concepto de unidad de materia, algo indivisible, indestructible y homogéneo. Después Dalton, que los elementos están compuestos por algo, pero los diferentes elementos están hechos por diferentes números y formas. Y lo pensó por las masas, que las formas geométricas no son como las que establece Dalton. Posteriormente está Thomson, descubrió el electrón. Rutherford, que descubre el núcleo del átomo. Bohr, que es el primer modelo del átomo, aunque está erróneo, pero es una gran ayuda a la formulación posteriormente de la mecánica cuántica. Más adelante encontramos a estos científicos que gracias a ellos establecen la mecánica cuántica y sus bases para la ciencia, y también hacen conocer las partículas subatómicas, los quarks. En 1926 sale la primera formulación de mecánica cuántica y en 1969 Taylor se descubre los quarks y se forma un modelo estándar de partículas que manejan los ingredientes de la ciencia del universo. Ya hablando sobre el texto más en la profundidad sobre las leyes y teorías que establece, está la ley unificadora de todas las cuerdas, que son los dos pilares de la ciencia: la relatividad, que es el marco teórico de una escala máxima, y la mecánica cuántica, que es a nivel de partículas, que son las escalas mínimas. Las dos teorías son mutuamente incompatibles, pero para lograr su comprensión en ocasiones se necesitan las dos. Acá encontramos los datos de las partículas subatómicas, que son los quarks. Antes de eso, la teoría de las cuerdas responde a estos dos pilares fundamentales en una ecuación magistral. La teoría surge como un producto natural y es el tercer conflicto existente entre la relatividad y la mecánica cuántica. ¿Por qué surge esta teoría de las cuerdas? ¿Tiene base científica? Esto surge de la necesidad de unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. No tiene base científica porque todavía no está comprobada, no hay confirmaciones experimentales, es solo una teoría en desarrollo. Y existe un cambio en la forma de entender del espacio y el tiempo. También en este capítulo se habla sobre el espacio y el tiempo y el observador, específicamente sobre la relatividad especial. También se habla sobre la descripción de los átomos, se descubren los protones y neutrones, como lo dijimos anteriormente, las fuerzas que interactúan, que se reducen a combinaciones de 4 fuerzas, que son la fuerza de gravedad, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Y finalmente, la única razón por que la fuerza electromagnética no aplasta completamente la de gravedad es porque la mayoría de las cosas están compuestas por una cantidad igual de cargas positivas y negativas. Antes de pasar al texto número 3, tengo que establecer lo que dijo Isaac Newton, que también son las leyes del movimiento y sus propiedades. Establecemos aquí con Isaac Newton, si alguien pudiera correr a una velocidad suficiente, se podría comparar con un rayo de luz, ya que pensaba que la luz tenía una velocidad finita, y según las leyes del electromagnetismo no se puede. El espacio y el tiempo surgieron a partir de Einstein, estructuras que se puedan modelar
dependiendo del estado de movimiento del observador, que es la relatividad especial. Y ahora podemos comenzar a explicar esto. El espacio y el tiempo surgieron a partir de Einstein, como lo dije. Ningún objeto puede viajar a mayor velocidad que la luz. No solo tiene que ver el movimiento del observador, sino también puede curvarse con la presencia de materia o energía. Todo tiene que ser con un referente. Finalmente, es la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general. La forma geométrica de las curvaciones es incompatible a la escala microscópica de la mecánica cuántica. Este es el problema actual de la física moderna. Bueno, comenzando ahora sobre el espacio, el tiempo y el ojo del observador, que es la relatividad especial. Einstein dijo tres postulados, que el universo a principios del siglo XX se caracterizaba por el determinismo. Dadas las condiciones iniciales, las leyes físicas determinan una exactitud el estado del universo. 2. Sujeto a leyes invariantes en el tiempo. Todas las leyes son constantes en el tiempo, confirmadas exclusivamente por la medición. Y el tiempo es uniforme y universal. Gracias al principio de la relatividad especial y sus postulados, se logró unir a la electricidad con el magnetismo en el campo electromagnético. Muestra que las perturbaciones electromagnéticas viajan a una velocidad fija e invariable, una velocidad que resulta ser igual que la velocidad de la luz. Obviamente hay intuiciones y fallos. Los observadores que se encuentran en movimiento relativo, uno respecto de otro, tendrá percepciones de la distancia y del tiempo distintas. La luz es un tipo particular de onda electromagnética. La relatividad especial resuelve este conflicto entre la intuición relativa del movimiento y las propiedades de la luz. El espacio y el tiempo no son percibidos de forma idéntica desde cada persona. Por ejemplo, acá en el observador, el tiempo es relativo, la relatividad no lo sentimos porque las diferencias en percepciones del espacio y tiempo pasan desapercibidas. El paso del tiempo depende de nuestro estado de movimiento. Por ejemplo, la velocidad de la luz es 300 km por segundo, es constante e independiente del movimiento relativo de la Tierra. Una haz de luz está formado por diminutos paquetes, que son los fotones, y el movimiento relativo constante depende del observador. Einstein dijo que espacio igual a tiempo es lo que indica el principio de la relatividad. La velocidad es la rapidez y su dirección del movimiento. Debemos especificar también quién o qué está realizando la medición. Con esto quiere decir que no existe un movimiento absoluto y hay que compararlo o relacionarlo con otro. ¿Qué más podemos decir sobre esto? El movimiento acelerado es un movimiento a velocidad no constante. Entonces, si el movimiento es perfectamente uniforme, es decir, una velocidad constante, observaremos un movimiento relativo sin decir, o el de los trenes se está moviendo. No existe un movimiento absoluto a velocidad constante, solo comparaciones. La velocidad de la luz siempre es la misma, independiente del movimiento relativo del lugar. Y si la distancia disminuye, al igual que el tiempo en referencia a su objeto o persona, el tiempo del referente es más lento. Además, la velocidad está íntimamente relacionada con el espacio y el tiempo se ve afectada por el movimiento. Un hallazgo de la relatividad especial es el camino desde la línea de salida hasta la llegada es más largo si se circula con un ángulo de desviación. Finalmente, cabe destacar que como síntesis de este texto, en la relatividad especial, hay que entender en qué contexto surge esto y qué defiende. Esto surge en los experimentos del electromagnetismo de Maxwell, que constató que la luz es una partícula en forma de onda que nunca se detiene y viaja en una velocidad constante. Esta teoría fue propuesta por Albert Einstein y fue muy revolucionaria en ese tiempo.
defiende que el movimiento es relativo porque depende del observador y el espacio y el tiempo están entrelazados. Los observadores tendrán percepciones distintas del espacio y el tiempo y los efectos dependerán de la velocidad y del movimiento. Además, postula la dilatación del tiempo y la contracción de Lorentz. Hay una diferencia en el tiempo transcurrido si lo miran dos observadores. Y la longitud se contrae a mayor velocidad. Esta teoría no fue aceptada en su momento porque cambiaba las bases de lo que se conocía en el orden natural de la ciencia y alteraba la concepción del tiempo y el espacio. Para que quede más claro, un ejemplo en relación al tiempo y el espacio, los astronautas, los autos y los trenes son movimientos a una velocidad constante y no sufren aceleración. Hablando sobre lo importante de la simultaneidad, el tren solo existe si se puede comparar con otro observador. Todo necesita comparación excepto la luz, que viaja a una velocidad constante. Uno puede también preguntarse qué papel juega la luz dentro de la relatividad especial. La luz viaja a una velocidad constante y nunca envejece, siempre está a 300 kilómetros por segundo. Y a partir de la inconsistencia entre lo planteado por Newton y Maxwell, a Einstein le surgió la duda de qué sucede si vamos tras un rayo de luz moviéndonos a la velocidad de la luz. Y gracias a esto, los principales descubrimientos de Einstein fue que el principio de relatividad, la luz no envejece, el espacio y el tiempo están entrelazados, difícil que algo con masa viaje a la velocidad de la luz porque se necesitaría energía infinita. Nada viaja más rápido que la luz. Acá, en el texto número 4, sobre los albedos y ondulaciones, que es la relatividad general, según Newton, la fuerza de atracción de dos cuerpos depende de la materia y distancia que hay entre ellos, y si alguna de estas dos variables cambia, los objetos experimentarían un cambio instantáneo e inmediato en su atracción gravitatoria. Esto choca con la teoría de la relatividad especial porque nada puede viajar más rápido que la luz. Choca la transmisión instantánea versus la velocidad de la luz, y para Newton la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende de dos cosas: la cantidad de materia que compone cada uno de los objetos y la distancia que los separa. Para quedar bien claro, la gravedad entendida por Newton solo se aplica en dimensiones planas. No, espérenme un poquito. Acá también podemos indicar cuál es el principio de equivalencia y cómo se necesita modificar la teoría de relatividad especial para que sea compatible con la teoría de Newton. El principio de equivalencia es la imposibilidad de distinguir entre el movimiento acelerado y el efecto que ejerce la gravedad sobre un cuerpo, la idea más feliz de Einstein, que es la aceleración de gravedad, y el cambio de la relatividad especial fue la introducción de los movimientos acelerados, porque en un inicio solo había movimientos a una velocidad constante y no había nada que los impulse. También en este texto se hace referencia a las fuerzas de atracción entre dos cuerpos, la cual es grande para los cuerpos de gran masa y es menor entre los cuerpos de menor masa. También la fuerza de atracción es mayor cuando la distancia es menor y es menor cuando la distancia es mayor. Como dijimos anteriormente, este concepto de relatividad especial está en conflicto con la gravedad, y Newton suponía que la fuerza de gravedad es instantánea y Einstein decía que nada era más rápido que la velocidad de la luz.
la física del pre-siglo XXI, encontramos a Copérnico, que estableció el modelo heliocéntrico. La Tierra no es el centro del universo, a diferencia de lo que se decía en la Iglesia, que la Tierra está quieta y todo lo que demás está vuelta en torno a ella, que es el Sol está en el centro y todo gira en torno a él. Galileo Galilei, que algunos avances, telescopios, observaciones de cuerpos celestes, medición de la velocidad de la luz, experimentos de la caída libre para medir la aceleración de la gravedad terrestre y confirmar la teoría heliocéntrica. Newton, óptica, la luz de propiedades, ley de gravitación universal, leyes que gobiernan la humanidad, órbitas de los planetas, cálculo diferencial, que es una nueva rama para descubrir el universo, y se da cuenta, aunque sus leyes tienen sentido, él no sabe qué es la gravedad. Después está finalmente Maxwell, que estudió las ondas electromagnéticas de la luz, pudo modelar matemáticamente y vemos un espectro mínimo de luz. Y a principios del siglo XXI ya podemos comenzar a preguntarnos sobre la mecánica cuántica. Pero antes de terminar sobre este texto, hay que responder una pregunta principal, que es que cómo se sabe que la relatividad general describe correctamente el universo. Y esto se debe por el experimento del eclipse solar. Se midió el ángulo de desviación de la trayectoria de la luz de las estrellas a pasar por el Sol. Efectivamente, curvaba el tiempo y el espacio cuando pasaban por la luz durante un eclipse. Así que eso sería lo relacionado con la relatividad general sobre este texto. Ya en el texto número 5, sobre la rareza microscópica, la mecánica cuántica sirve para ver las cualidades microscópicas del universo. Nadie comprende la mecánica cuántica. Lo único que sabemos es que la mecánica cuántica nos muestra una manera absoluta que ciertos conceptos básicos para nuestro conocimiento del entorno cotidiano no tienen sentido absoluto. Y cuando hablamos de un sentido microscópico, considera las ondas que tienen longitud de onda, frecuencia y amplitud, obviamente. La longitud de ondas es la distancia entre dos picos sucesivos o dos senos consecutivos. La amplitud es la altura o la profundidad máxima de la onda. La frecuencia es el número de ciclos de oscilaciones hacia arriba o hacia abajo de una oscilación por cada segundo. También está la longitud de onda, longitud más larga, etc. ¿Por qué se cree en esta teoría de la mecánica cuántica? Es matemáticamente consistente y es experimentalmente verificada muchas veces y con precisión. Experimento clásico consiste en calentar un horno a una temperatura establecida, y como este simple sistema lleva a la inconsistencia dramática cuando analizado a nivel microscópico, el razonamiento en puntos claves es el siguiente. La teoría clásica, clásicamente entonces no existe un límite a la cantidad de energía de la radiación producida por electrones a altísimas frecuencias. Podría aumentar la frecuencia hasta el infinito, produciendo energía infinita siquiera. En cambio, cuando hablamos de la energía cuántica, Planck dice que la onda de radiación no puede estar por algo infinito, sino por paquetes. Cuantizó la energía a un paquete y son proporcionales a la intensidad de la onda. La energía es proporcional a la frecuencia de la onda. Como comenzamos a hablar de Planck, también se hace referencia al efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones por la iluminación de la superficie de un metal. Más intensidad de radiación, más electrones emitidos, pero con igual energía. Obviamente que no aumenta la energía, se aumenta la intensidad de la luz. Puntos para resaltar de la lectura. La mecánica cuántica es la teoría que describe el universo a escalas pequeñas. Se descubrió gracias
a incongruencias entre los experimentos y las predicciones de las teorías clásicas, obviamente existentes en la época. Las partículas no se pueden entender como objetos puntiformes, tienen características de partículas y de onda al mismo tiempo. El universo a escala cuántica es dominado por las leyes de la probabilidad y no es determinista. Y el principio de incertidumbre dice en forma básica que solo tiene sentido medir promedios a escala cuántica y no existe una medida de precisión infinita en tiempos finitos. Acá está también, se desarrolla el resultado de Young, que es un patrón de superposición. Las ondas se superponen y se difracta. Se lanza por dos rejillas la luz y de alguna forma sabe cómo y dónde ponerse para formar una onda. Cuando se cruzan estas es porque tienen cargas iguales y se repelen, por lo que la luz no pasa por aquellos espacios y se forman más bloques negros. Mientras más pequeños, más se va a difractar. La luz acá tiene características tanto de onda como de partícula. También se habla sobre Bohr, tenemos que hacer una distribución de probabilidad. Esta es una partícula, en la máxima gaussiana es más probable que estén los electrones y muy poco probable de que en las partes negras haya menos electrones. También está el principio de incertidumbre, que no existe una posición absoluta. Si tiras un rayo de luz, verás que viaja tan rápido que lo verás después. Tomar el promedio de superposición que tiene el dado también. Un ejemplo, seguido el efecto túnel, caída con el electrón que se achica y el electrón se mueve, y cuando la caja se achica máximo, el electrón sale de la caja. La velocidad y la posición nunca se alcanzarán. Finalmente, la mecánica cuántica basada sobre las leyes de la probabilidad incluye predicciones experimentales observadas altamente exóticas desde el punto de vista de la física clásica. Ya describiendo el texto número 6 sobre la vida y muerte de las estrellas, primero hay que responder qué es una estrella y cómo se mantiene su forma. Esta es un objeto con gravedad intrínseca en cuyo núcleo se producen reacciones de fusión nuclear. Mantiene su forma esférica gracias a la gravedad. Interactúa la gravedad con la presión, se estabilizan y forman círculos. Se mantienen hedondas como un globo porque existe una lucha entre presión y gravedad, todo porque partículas tienen masa. También en el texto se dice que el color es una medida de la temperatura y esto se sabe por la función de Planck. Las estrellas más calientes son azules, mientras que las menos calientes son rojas. Cecilia Payne descubrió que el Sol está compuesto por hidrógeno y este es formado por el Big Bang. Según el diagrama que se muestra un poco más adelante del HR, se clasifican las estrellas y existe una secuencia principal donde se encuentra la mayor cantidad de esferas. También tenemos que decir que las estrellas de cualquier cúmulo nacen al mismo tiempo a partir de una nube de gas y tienen la misma edad. No todas las estrellas nacen iguales, hay unas que nacen con mucha luminosidad y alta temperatura y al revés. Y después del 90% pasan y se trasladan. También las estrellas con poca masa, que son las rojas, son menos luminosas y menos masa, por lo que tienen menos temperaturas. Las estrellas que son azules nacen. Acá está el diagrama de HR. Las que son azules, perdón, nacen con más luminosidad, tienen mayor masa y más temperatura. Los cambios de luminosidad a temperatura hacen que las estrellas atraviesen las regiones que existen en el diagrama, que son estas de acá. Perfectamente. Se ve mucho mejor en este. Las estrellas azules nacen con más luminosidad, tienen mayor masa y más temperatura, y los cambios de luminosidad o temperatura hacen que las estrellas atraviesen las regiones que existen en el diagrama. La edad es un factor que determina esto, pero lo hacen con tanta rapidez que apenas se puede ver la otra secuencia.
el universo, a partir de esto, es uniforme de donde lo mires, siempre sería igual de cualquier vista. El universo es homogéneo, isotrópico. Las estrellas se mantienen en equilibrio empujando hacia afuera. También se habla sobre el efecto Doppler, que se emite radiación y son binarias. Si fijamos la vista en estas estrellas, orbitan, y hay radiación, nos da el tiempo de la órbita y la distancia. Algunas estrellas se formaron con elementos que tenemos nosotros, porque los núcleos de las estrellas colapsan y llega el hierro y la gravedad gana. Se colapsa, viaja hacia el centro, la energía rebota y se abren capas y los elementos y gases al medio interestelar. Finalmente, sobre este diagrama, cómo se organizan las estrellas en el diagrama HR. Se, se organizan por luminosidad y por temperatura. La luminosidad es verticalmente y la temperatura es horizontalmente. La temperatura azules calientes, rojas frías, y aumenta para la izquierda. Y las azules tienen más frecuencia. La secuencia principal es una región que es una secuencia de masas que son las de menos de luz y menos temperatura, y viceversa, donde está el 90% de las estrellas durante el 90% de su vida, desciende de izquierda a derecha y contiene las que tienen una baja temperatura y son muy luminosas, que son las gigantes rojas y las supergigantes rojas, las que tenemos a la parte superior derecha. También se habla sobre la fusión termonuclear y cómo se aplica a las estrellas, y este es el proceso de transformación de hidrógeno en helio y posteriormente en elementos más pesados que sucede en el núcleo de las estrellas. Es un lugar caliente, los electrones se van desde los átomos y dejan solos a los núcleos, y esto sucede gracias a la fuerza nuclear fuerte. El principal componente de una estrella es el hidrógeno, y la relación entre masa y la energía de una estrella es que a menos masa, menos luz y menos temperatura, y a más masa, más luz y más temperatura. También hace referencia a cómo se pueden medir las propiedades básicas de nuestro Sol, y esto es gracias al radio, la luminosidad y la masa del Sol se miden con paralaje, comparación con el Sol por regulaciones con otros planetas. ¿Cuáles son las estrellas de neutrones? Y el principio de exclusión de Pauli, que también hace referencia al texto, y cuál es su relación. Existe una estrella existe obviamente una estrella de neutrones, ocurre cuando el núcleo colapsa, la estrella implota y deja una estrella de neutrones muy densa, y se relaciona con este principio porque, al igual que con los electrones, impide que los neutrones estén demasiado juntos, y gracias a la presión de los neutrinos se evita el colapso gravitatorio. Es decir, que protege las estrellas de la gravedad y que se destruyan. Acá en el texto número 7, sobre la expansión del universo, se habla sobre el corrimiento del rojo, que es la tendencia roja, la cual que es que los planetas, las galaxias se van alejando, y es una consecuencia del efecto Doppler. La longitud de onda de la luz guarda relación con su color. Un objeto se aleja de nosotros, será más rojo. La diferencia entre esas longitudes de onda nos dirá la velocidad con que esta estrella o galaxia se está moviendo con respecto a nosotros. Por ejemplo, Andrómeda muestra un desplazamiento hacia el azul. Todas las estrellas tienen corrimiento al rojo, menos Andrómeda. Las galaxias del universo se están alejando de la Vía Láctea, menos Andrómeda, como dijimos anteriormente, y tiene corrimiento al azul, el cual es un momento llegará a la Vía Láctea, pero no colisionará porque las distancias son muy grandes. Se descubrió esto, que cuando más lejos está una galaxia,
mayor era la velocidad con que se alejaba, lo cual determina que la distancia es proporcional a la velocidad, la cual es la ley de Hubble que se habla en este texto. Tiene una constante. También se habla sobre el principio de Copérnico, que dice que la Tierra no tiene ningún privilegio en el universo porque la Tierra orbita alrededor del Sol. Más detalladamente, la ley de Hubble indica que la distancia entre dos galaxias están aumentando, puesto que están separándose unas de otras, proporcionalmente, obviamente, porque el universo se expande. Ninguna galaxia está en el centro de la expansión. El universo está en su conjunto, se está expandiendo, lo que quiere decir que su densidad va disminuyendo con el tiempo. Conocer la distancia hasta un objeto astronómico nos permite determinar el factor de luminosidad y el tamaño del objeto. También se encuentra que el efecto de paralaje, debido a que las órbitas de la Tierra alrededor del Sol, para determinar distancias a estrellas cercanas, las estrellas que están más lejos se usan la ley cuadrática inversa, que relaciona la luminosidad y una estrella con su brillo observado en el cielo. Cuanto más tenue es la luminosidad del objeto, está más lejos va de nosotros. Acá tenemos que responder, obviamente, ¿qué es el corrimiento al rojo? Este es un desplazamiento sistemático hacia el rojo de las longitudes de las ondas de las líneas espectrales de una galaxia. Cuando está lejos, la longitud de onda es más larga y cuando está más cerca, más corta y más visible. Esto explica que el universo está constantemente expandiéndose y que el espacio entre las galaxias se aleja. Detallando más entre qué es la ley de Hubble, lo que se centra la expansión del universo en este texto es la relación entre la distancia y la velocidad de las galaxias. Es la relación entre la distancia y la velocidad de las galaxias. Cuando más lejos estaba la galaxia, mayor era la velocidad. La ley de Hubble nos ofrece una forma sencilla de calcular las distancias a galaxias, dado que el corrimiento al rojo de una galaxia es proporcional a la distancia que nos separa de ella. Podemos medir también el corrimiento al rojo de una galaxia, que es algo muy sencillo si conseguimos el espectro para estimar la distancia, que de otro modo sería muy difícil de medir. A mayor distancia, más velocidad, y las distancias a las galaxias y sus corrimientos al rojo son proporcionales. Las galaxias del universo se están alejando de la Vía Láctea, y hay tres principios. Distancia entre dos galaxias cualesquiera están aumentando, porque todas las galaxias están separándose unas de otras. Ninguna galaxia se encuentra en el centro de la expansión y no existe ningún centro de la expansión. Ya. Sobre el texto número 8, sobre la radiación de fondo, hay que tener en cuenta que la relatividad general no explica el Big Bang, sino explica lo que pasó después. También tenemos que decir que el hidrógeno es el elemento más abundante, porque es el más simple que podemos encontrar en el universo. Solo tiene un protón y un electrón, y es el único elemento que no tiene neutrón. En la función termonuclear es el núcleo de las estrellas. Hay coalición de partículas y hay desproporción porque hay más protones que neutrones, más hidrógenos que deuterio. Es eso. Por lo que el hidrógeno es la más abundante del universo. Y explica por qué el Big Bang es teoría viable. A partir de esto, la radiación de fondo o de microondas es omnidireccional. Son fotones que están atrapados en esta sopa grande de estrellas y galaxias. En algún momento se liberan y llegan a nosotros.
Esto se descubrió por error, lo descubrieron personas que eran encargadas de telecomunicaciones, pusieron una antena, había interferencia, cambiaron la dirección y escucharon lo mismo. Se dieron cuenta que el universo no era homogéneo, las microvariaciones nos indicaban que algo se puede formar a escalas pequeñas, cuestiones cuánticas, proyecciones y simulaciones a distribución de galaxias. También que hay redes de galaxias y estas galaxias se forman por la gravedad. Esta radiación es una predicción del modelo del Big Bang, ya que según este modelo el universo primigenio era un plasma compuesto principalmente por electrones, fotones y bariones, que los bariones son protones y neutrones. Los fotones estaban constantemente interactuando con el plasma mediante la dispersión de Thomson. Los electrones no se podían unir a los protones y otros núcleos atómicos para formar átomos, porque la energía media de dicho plasma era muy alta, por lo que los electrones interactuaban constantemente con los fotones mediante el proceso conocido como dispersión Compton. A medida que el universo se va expandiendo, el enfriamiento adiabático, de que es el corrimiento al rojo, causó que el plasma se enfriara hasta que fue posible que los electrones se combinaran con los protones y formaran átomos de hidrógeno. Esto ocurrió cuando se alcanzó unos 3000 Kelvin, unos 380.000 años después del Big Bang, y a partir de ese momento los fotones pudieron viajar libremente a través del espacio sin rozar con los electrones dispersos. Acá, gracias a ese texto, tenemos que darnos cuenta cuál es la relación entre el Big Bang y el desplazamiento Doppler. Si el espacio se está expandiendo y las galaxias se están alejando, se aplica el efecto Doppler, es decir, la longitud de onda aumenta al alejarse las galaxias, que es el crecimiento al rojo. El efecto Doppler es más o menos frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y persona que la capta se alejan a la una u otra o se aproximan. Acá también se define cuál es el principio cosmológico. ¿Es válido hoy día? ¿Existen pruebas que en verdad se produjo el Big Bang? ¿Cuáles son los argumentos en su contra? Todo esto fue propuesto por Einstein. Dice que a grandes escalas el universo tiene el mismo aspecto desde cualquier punto que se observe. La materia del universo es uniforme. Hoyle después dijo que el universo no solo es homogéneo en el espacio, sino también en el tiempo. Este es el principio cosmológico perfecto y cree que no hubo Big Bang. Acá también gracias al Sloan, que hizo cartografía del cielo y se dieron cuenta que las galaxias no están distribuidas al azar al espacio. Acá también podemos ver el mapa de radiación de fondo entre ondas obtenidas por satélite. Se trata de un mapa de totalidad del cielo con las mismas proyecciones que unas figuras que están más adelante. Obviamente que hay pruebas a favor de que se produjo el Big Bang, ya que el universo se expande y se puede determinar su edad. La proporción entre helio e hidrógeno concuerda con la que se pensaba que hacían. Existe deuterio en el universo. Este no se forma en el núcleo, sino que se destruye al fusionarse. Entonces el Big Bang lo formó. El universo era opaco, después transparente, y las microondas, que son los fotones que viajan libremente desde el Big Bang, viajan hasta la actualidad, hasta nosotros, predicción en las fluctuaciones de la radiación de fondo, que es lo que vemos en la imagen. También está en contra que el principio cosmológico perfecto propuesto por Hoyle dice que el universo en espacio y tiempo es constante, siempre se está expandiendo. Finalmente, para terminar, la radiación de microondas o la radiación cósmica de fondo son los fotones que están viajando hacia nosotros desde que el universo se hizo transparente, que son 380.000 años después del Big Bang.
y su temperatura no es igual de intensa en todas las direcciones, que son las fluctuaciones. También qué es la materia oscura y cuál es la importancia para el estudio del universo y cómo surge este universo. Eh, Todo está compuesto de partículas indivisibles que aún no son descubiertas, formadas por las altas temperaturas y presión del universo y que no interactúan con los fotones. La materia oscura no interactúa como luz, nunca la han visto. Es lo que permite explicar las discrepancias en la densidad por gravedad y la presión al momento de formarse el universo. Además que explica que la densidad del universo sea mayor a la densidad de las estrellas. Y cómo surge nuestro universo se debe a las variaciones de densidad de ciertas regiones del universo que permiten más masa y más gravedad. Es por eso que así surge la estructura del universo. Ya casi terminando con ya refiriéndonos al texto número 9, ya cambiamos el tema del universo, nos estamos yendo ahora sobre la Tierra en sí, y está la Tierra de las tectónicas de placas, que habla sobre este texto de astrobiología. De acuerdo con la teoría de la tectónica de placas, la Tierra consta de una capa externa rígida, que es la litósfera, de entre 100 y 150 kilómetros de espesor. Debajo hallamos la astenosfera, una capa más caliente, a más de 1100 grados Celsius, que es plástica. Esto quiere decir deformable, que forma parte del manto. A la manera de una cáscara de un huevo media quebradiza, la litósfera se halla dividida en unos 20 fragmentos o placas que se desplazan alrededor del globo a velocidades inferiores a 10 centímetros al año. Según se vayan moviendo, interactúan unas con otras, colisionan, se separan y se deslizan. A corto plazo estas interacciones generan tensiones que se liberan en forma de terremotos, y en el transcurso de millones de años se levantan cordilleras donde las placas colisionaban y se forman océanos donde éstas divergen y se separan. Los continentes se hallan incrustados en esas placas, se desplazan de modo pasivo y solidario entre ellas. A lo largo de millones de años, los movimientos tectónicos han abierto y han cerrado cuencas oceánicas enteras. El alejamiento, por ejemplo, de América respecto a Europa y África durante los últimos 180 millones de años ha abierto el océano Atlántico, que continúa creciendo. La fuerza de esos movimientos proviene de una cordillera submarina que discurre a lo largo de todo el Atlántico. Dado que la superficie del planeta es constante, la creación de la litosfera debe compensarse con la destrucción de litosfera antigua en algún otro lugar mediante subducción. Conforme el océano Atlántico se ha ido abriendo. El movimiento de América hacia el oeste ha provocado que el fondo del océano Pacífico se haya subducido bajo esta. Cuando las placas convergen, la más densa es empujada por debajo de la más lígida y entra en el manto, donde se consume, como podemos ver en la imagen. La corteza oceánica, por lo común más densa que la corteza continental, suele subducir por debajo de placas continentales, donde convergen dos placas oceánicas. La subducción es responsable directa e indirectamente de la orogenia. Conforme las placas oceánicas frías y densas descienden hacia el interior de la Tierra, se va calentando y fundiendo. El magma que produce menos denso asciende hacia la superficie, alimenta volcanes y calienta la corteza continental adyacente para erigir montañas. Para terminar con el tema de la subducción de la litosfera a la atmósfera caliente del manto y la corteza supradyacente, esto produce que el magma, que puede acabar en la superficie en forma de volcanes
Y esto es un ejemplo en los Andes, que ofrecen un ejemplo moderno de este proceso. La subducción acerca de las islas volcánicas que colisionan el continente, dando lugar a montañas formadas por acreción. La cordillera del oeste de Norteamérica, otro ejemplo de esto, derivan de varios episodios de acreción ocurridos durante los últimos 200 millones de años. La subducción atrae continentes enteros unos contra otros, se cierran así en cuencas oceánicas y se producen colisiones continentales que generan cadenas montañosas, como se observa en el Himalaya y los Alpes. La evolución de la corteza continental, podemos también describir las que están ahí mostradas. Estas son condiciones requeridas para que aparecieran los continentes. Los continentes le deben su existencia a una larga historia de las placas tectónicas. La corteza terrestre está hecha de rocas basálticas en el fondo de las cuencas oceánicas y hay solo una fracción de movimientos, creación y destrucción continuas de parte de la superficie del planeta. Gracias a la evolución de la corteza continental, la corteza planetaria tiene tres divisiones, que es la corteza primaria, que es el material primitivo, libera energía, provoca fusión del protoplaneta original. La corteza secundaria, que es la acumulación gradual del calor en el cuerpo planetario por la desintegración de elementos radioactivos. Y la corteza terciaria, cuando las capas superficiales regresan al manto subyacente de un planeta que tengan actividad geológica. Gracias también a la evolución de la corteza terrestre debido a los volcanismos que pueden producir magma de diferente basalto, las diferentes alturas de la Tierra. La demostración del reciclaje en la Tierra puede ser solo la formación de corteza continental. La naturaleza hace un muestreo generalizado por medio de la erosión y deposición de sedimentos. La corteza oceánica se forma normalmente por la erupción de la lava basáltica a lo largo de una red planetaria de la masa oceánica. También el volcanismo, inducido por subducción, no es la única fuente de roca granítica. La acumulación del calor en el interior profundo de la propia corteza continental puede provocar fusión también para la formación de nuevo material en la litosfera. Finalmente, ¿de dónde venimos? La evolución humana. El descubrimiento de varias ramas de homínidos que vivieron en conjunto con los Homo sapiens, es decir, habían varias especies de humanos viviendo al mismo tiempo. También la evidencia son registros fósiles, lo que nos permite diferenciar la existencia de distintas especies y el aumento del cerebro de los homínidos. Esto fue de dónde venimos y la evolución humana. También se hace discrepancia a los fósiles que tienen dientes o mandíbulas similares, pueden no compartir historia evolutiva necesariamente, ya que podrían haber respondido a mismas condiciones ambientales dentro de un mismo ambiente, las cuales hay muchas soluciones para un organismo. No es como el árbol de la vida de Darwin que planteaba, sino que es como un arbusto enredado. Dos fósiles pueden tener mandíbulas similares porque su organismo contestó a demandas del ambiente, pero no tienen relación evolutiva. Es como se ve la evolución humana en ese esquema. De primitivos a humanos. De primitivos a humanos. Perdón. De primitivos a humanos, los Homo sapiens ocuparon un nicho ecológico, es el lugar donde se pueden desenvolver en sus tareas, y cognitivo, que es las capacidades humanas,
invención y uso de herramientas especializadas, también de primitivos a humanos, la cooperación de confianza con los más próximos, que es la justicia, la empatía, el lenguaje con gramática obviamente elaborada, también gracias a hubo una presión selectiva para que algunos hominios sobrevivieran y otros no. Estas fueron las ventajas del ser humano, las características del nicho cognitivo. También hay registros fósiles parecidos, no necesariamente indican que compartan una historia evolutiva, como dije anteriormente. Recientemente al mismo nicho ecológico, esta genera condiciones parecidas, lo que hace que haya soluciones morfológicas parecidas. Hay una presión evolutiva también. El ecosistema obliga a tener un cierto fenotipo debido a esta presión evolutiva. También hay diferentes homínidos, se deben al clima y cambio de hábitats. Los homínidos venimos de un origen común, que es el árbol de la evolución, eslabones perdidos, y desde la única rama que no parece adecuada, hay muchas ramas. Están los Australopithecus, que son los primos, los Australopithecus homo, Florensis, Neandertal, que tenían cabeza grande, por eso murieron. También se pide un desarrollo cognitivo, que esto da a herramientas especializadas, cooperación entre congéneres, lenguaje con gramática elaborada, que da una posibilidad de una comunicación diferenciada, le permiten transmitir habilidades de generación en generación. También nos ayudó de pasar de primitivos a humanos la cultura conducta, aparentemente innata, que conduce a los humanos a adoptar técnicas transmitidas por vía cultural. Inclinación, esto quiere decir inclinación por métodos, comportamientos y consejos de congéneres respetables. También hay delegar responsabilidades. También está la adaptación evolutiva que diverge de ese propósito original. Las plumas eran para abrigarse, después se vieron para volar, doble filo de la inteligencia humana. También se habla sobre el cuello de la botella genética, que no había evolución, disminuyó la cantidad de individuos. Un flujo genético de Neandertal confirió a sus sucesores modernos la dosis mental adicional necesaria para crear pinturas rupestres y crear herramientas. ¿Qué nos dice el cerebro sobre esto? No hay diferencias fisiológicas. Existen neuronas espejo, se activan cuando realizamos y vemos a alguien realizar una acción. Nos permite empatizar con la otra persona e interpretar sus intenciones a lo que va a hacer según algún indicio observado. El cerebro humano es diferente a las otras especies. Ahora no tienen equivalentes con el cerebro con los simios, que está la corteza suprarrenal, el área de Wernicke, el lenguaje, los lóbulos parietales inferiores y lo más importante, las neuronas espejo que permiten imitar las acciones observadas de otros. Solo en los humanos parecen haberse desarrollado hasta el punto de imitar las mentes de los otros y no solo sus acciones. Permitió a los seres humanos evolucionar. Esto sería un poco de lo que hablan mayoritariamente los textos seleccionados de la primera parte del curso de Core de Ciencias.